Buenos días a todos, bienvenidos un día más al canal de YersFly, vuestro canal de staking de activos favorito. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿vale? Así que vamos a ir con la calma, porque tenemos que hacer análisis técnico sobre el precio y acción del precio con distintos indicadores. Tenemos que ver una serie de tweets que ha estado publicando Trump y que van a tener mucho impacto. Vamos a hablar de nuevos indicadores con los que complementar nuestro análisis, el MACD y el Z-Score. Y por último vamos a ver la hoja de balance de la Fed. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el principio. Antes de nada, déjame recordar que esto no es ningún tipo de consejo de inversión, es simplemente un compendio de opiniones e información por si a alguien le sirve de algo. Y empezamos con las medias móviles. Recordad que veníamos haciendo proyecciones sobre la de 200, la de 100, la de 50 y pensamos que más o menos iba a ser así y parece ser que están encaminando aproximadamente. También dibujamos en azul oscuro lo que pensábamos que iba a ser la acción del precio, que vamos a caer para tal vez apoyarnos en este punto y luego continuar una recuperación. Hasta ahora parece ser que el precio ha estado siguiendo con raíles, lo que nosotros planteábamos, con 3 velas potentes que ha impreso aquí. Me recuerda a un patrón de 3 cuervos negros que se llama. Esto de aquí se llama patrón de triple cuerpo negro. Déjame que lo cambie de color. Y no vaticina nada nuevo, nada bueno, perdonad. Este tipo de patrones suelen estar continuados por más velas bajistas, ¿de acuerdo? No esperemos que si esto cierra así, mañana sea alcista. Si al final acaba habiendo una absorción o una apertura de Estados Unidos a las 3:30, ya estaremos hablando de otra cosa, pero a priori no esperaría que mañana ni pasado fuera alcista, ¿de acuerdo? Otra cosa es la cantidad de bajista que sea, puede ser que tenga más cuerpo o menos cuerpo. Si os interesa saber la identificación de todo este tipo de estructuras y demás, o que hago un vídeo aparte, podéis decírmelo. Si queréis el libro de teoría que utilizo, podéis pedírmelo por Twitter, que os lo dejo abajo en la descripción. Y eso, he dibujado este punto de aquí, naranja, he activado este punto de convergencia que coincide en la línea clavicular con lo que esperamos que haga el precio, con lo que esperamos que haga la EMA de 50 o la de 100. Y yo creo que va a ser un punto de resistencia importante, que seguramente nos rechazaría para hacer luego tal vez un ataque dependiendo del contexto macroeconómico. Pero podemos ver que nos encontramos debajo del canal que se forma entre la EMA de 50 y la de 100, o sea, la de 200. Y si volviésemos a entrar, puede ser que el precio se viera compreso hasta el 4 de julio, que es donde Donald Trump pretende llevar al Senado o intentar firmar el borrador de la ley de claridad. De producirse así, si nos encontramos cerca de la EMA de 200, podríamos romperlo y empezar de forma oficial la tendencia alcista. De denegarse, seguramente nos empujaría hacia abajo y habría que replantear qué otros puntos activamos por aquí abajo y demás. Yo, como sabéis, no creo que vayamos a bajar de este punto negro de aquí, que es nuestro peor escenario. Vamos a hacer una revisión de por qué. Vamos a incluir también otros puntos. Hemos hablado un poco de la estructura del precio. Dejadme que haga lo siguiente, ¿vale? Vamos a tirar un FIBO, retroceso de Fibonacci, desde el inicio del impulso en el 6 de febrero hasta aquí, ¿vale? Que es el 7 de mayo, ¿no? Podemos ver que el retroceso que se está produciendo, hizo aquí un descanso en el 0,382 de Fibonacci y puede ser que nos vayamos a atacar el 0,5 de Fibonacci. El 0,5 de Fibonacci, que es esta línea verde aquí, está muy cerquita de la resistencia, así que puede ser que demos un mechazo a tocarlo y luego lo tengamos aquí. Nos fijamos también que el 0,618 de Fibonacci coincide con el máximo del ciclo anterior prácticamente y la tendencia al bajista principal en logarítmico, por eso, entre otros motivos, pensamos que este punto es demasiado fuerte, esta resistencia es demasiado fuerte como para sobrepasarla por debajo. Todo llegará, todo puede darse, pero iremos informando. Y el próximo punto a activar, que me gustaría, pero más que un punto va a ser una región completa, va a ser el 0,5 de Fibo, que veníamos mencionando de aquí, ¿no? Vemos como el precio reacciona con entrada fuerte y luego apoya y va apoyando. Entonces no descartaría que apoyara. Así que si me permitís, vamos a incluirlo como nueva línea a tener en cuenta aquí.
como retroceso 0,5 Fibo desde los 60. Vamos a dejarla anclada y vamos a borrar esto. Vamos a borrar el Fibonacci de aquí que hemos tirado. Y vamos a tirar otro Fibonacci, si me permitís, que va a ser no desde aquí, sino desde este punto de aquí, que es cuando comienza el nuevo tramo alcista. Vale, hasta la misma zona. Y sí, vemos que el 0,618 casi coincide con la línea, con el 0,5 Fibo desde 60. Y también más o menos con el punto rojo que veníamos planteando. El punto negro igualmente vuelve a ser otro punto de Fibonacci relevante. Entonces creo que las resistencias que estamos activando y desactivando y los puntos que nos vamos activando y desactivando son relevantes. Lo que os venía diciendo de la acción del precio con esta estructura de triple cuervo negro, si cogemos el índice de fuerza relativa en diario, vemos que podemos seguir cayendo y de hecho seguiremos cayendo hasta el 30, hasta el nivel de 30 aproximadamente. Y luego ya nos daremos la vuelta. Recordad que por eso planteamos la tesis de esta manera. ¿Vale? Si cogemos las bandas de Bollinger, nos encontramos que estamos tocando la desviación por debajo, la doble desviación por debajo. Así que seguramente no nos encontramos por dentro todavía muy mucho, como se ha dado aquí, por ejemplo, en este punto aquí que te sales de fuera, o aquí que la vienes arrastrando así, derrapando, y aquí seguramente las próximas dos velas vengan derrapando por la banda de Bollinger antes de girar, pero no va a continuar mucho más el movimiento, ¿vale? Podríamos pasarnos de nuestra resistencia en rojo, apoyarnos en el 0,5 Fibo y ya dar la vuelta. Eso por ahí. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, si me permitís, y vamos a hablar del índice de MACD. El índice de MACD o convergencia-divergencia de la media móvil es este de aquí, ¿vale? Como podéis apreciar, hay varios elementos de los que vamos a ir hablando, ¿vale? Primero, fijaos que hay tres numeritos, el 12, el 26 y el 9. Esos números hacen referencia a las medias móviles que componen esto de aquí, ¿de acuerdo? Las dos primeras, la 12 y la de 26, conforman la azul, ¿vale? La azul es simplemente la EMA de 12 menos la EMA de 26, ¿vale? Y se le suele llamar la señal lenta. El 9 que aparece ahí es porque es la media de 9, o sea, la EMA de 9 sesiones. Y se le suele llamar señal o la rápida, o señal rápida. Y nosotros nos vamos a referir a ellas en estos términos, ¿vale? Entonces simplemente son medias móviles. Una es la azul, es una diferencia de medias móviles, y la naranja es directamente una media móvil de 9 sesiones. Los histogramas que vemos aquí, vemos que tienen como dos regiones, la región de arriba y la de abajo. ¿Cuándo se pasa de una región a otra? Cuando se produce el cruce de la media lenta por encima de la rápida, o de la rápida por encima de la lenta, ¿de acuerdo? La altura que tienen estas barras de estos histogramas representan la diferencia que se produce entre ambas medias. Aquí que hay un hueco muy grande, vemos que hay una barra muy grande. Sin embargo, cuando el huequecito es pequeño, la diferencia entre medias es pequeño, la barrita es pequeña. Luego, que tengan un color más claro o un color más oscuro indica que ese día se ha producido una vela alcista o una vela bajista, ¿vale? O sea, como podemos ver aquí, por ejemplo, se produce gris, verde oscuro con tendencia alcista, y luego cambia a claro con tendencia bajista, vuelve a cambiar a oscuro con tendencia alcista, claro con tendencia bajista, etc. ¿De acuerdo? Es interesante, lo más interesante del MACD es ver un poco cómo de separadas están estas medias, es decir, la altura de las barras del histograma, que podríamos referirnos a ellas como un cierto volumen, y cuándo se producen esos cruces. Típicamente, cuando el MACD se produce un cruce en el MACD de la media de la señal lenta por encima de la rápida,
quiere decir que es una tendencia alcista, porque quiere decir que los días que preceden a los días actuales, se encuentran en tendencia alcista, y que los días actuales no tienen una tendencia clara. O sea, con días actuales me refiero a la señal lenta, no tienen una tendencia clara bajista, porque si fuera bajista, o sea, si fuera alcista, se separaría de la media lenta y continuaría ese espacio. Pero si los días actuales se están ralentizando, se coordinan con los anteriores y entonces se produce ese cruce. Por el contrario, cuando la media rápida se encuentra por encima o cruza por encima de la media lenta, o sea, de la señal lenta, nos encontramos se encuentra en general en una tendencia bajista, porque quiere decir que las sesiones más recientes tienen una tendencia clara frente a la tendencia principal, que eventualmente será alcista, la que precede, ¿no? Entonces, de esta manera nos podemos servir para ver cómo. Déjame que lo disminuya un poquito aquí. Ahí. Vale. Nos sirve para predecir cuándo se puede producir un cambio de tendencia. Como podemos apreciar, la diferencia entre las velas no se encuentra tampoco en un volumen muy alto, como sería este caso de aquí, y vemos que se ha producido una disminución de volumen, aunque ahora esté aumentando de nuevo. No suele llevar a una reactivación de la tendencia. Una vez que vemos que empieza a disminuir el volumen de las velas, la diferencia entre las medias básicamente, suele ser para terminar cerrando. No obstante, ¿veis? En plan, cuando ya empieza a decaer, aunque luego aumente el volumen, suele ser para no ir mucho más allá de lejos, ¿vale? No suele ser para no ir mucho más allá de lejos. Hay excepciones, como es este, por ejemplo, en el que empieza a disminuir para así continuar desplegar un movimiento muy rápido alcista, pero aquí, una vez que vemos que empieza a disminuir, ya suele ser para continuar disminuyendo. Yo esperaría que tal vez eso se imprima una vela más con alto volumen de diferencia de medias para luego ya cerrar el gap y pasar a la otra región del gráfico de MACD. En cualquier caso, esto nos indica que estamos cerca o lejos de terminar una tendencia. De momento parece ser que le quedan todavía una semana tranquilamente para que se produzca ese cambio de tendencia. Recordad también que al ser medias móviles va con un poquito de retraso, es decir, el cambio de tendencia se produce cuando se da el cruce de señales, pero aquí podemos ver que el cruce se da cuando lleva ya un tiempo. Aquí podemos ver que el cruce se da a bajista cuando lleva ya recorrido un tramo. Entonces esperaría que primero viéramos en la acción del precio un cambio de tendencia y el MACD luego nos diera una confirmación. A raíz de que el MACD nos dé la confirmación, quiere decir que el precio va a continuar en esa tendencia, por lo menos una semana más seguramente, o algo así. El otro índice que queríamos ver es el Z-Score, que es parecido a la pata de Bollinger de alguna manera, porque nos indica lo que sería, entre comillas, cuando el precio se encuentra en una región justa y cuando se encuentra con cerca de una desviación estándar u otra desviación estándar y demás, ¿vale? La parte de arriba del canal son desviaciones estándares, creo que son hasta 10 desviaciones estándares, y las partes de abajo del canal son hasta 10 menos desviaciones estándares. Indicaría cuando el precio se encuentra barato, por así decirlo, o caro. No, el Z-Score vemos que se encontraba en los niveles en los que se encuentra casi actualmente, ¿vale? Cuando se dio la gran caída de devaluado. Hemos alcanzado recientemente ese punto, lo hemos vuelto a tocar. Yo esperaría que nos dirigiéramos ahora hacia el otro lado del canal, ¿de acuerdo? Sería muy raro que el Z-Score, vamos, o sea, mirad la caída que tuvimos aquí, ¿de acuerdo? De un 38%, y el Z-Score se encontró solo un poquito por debajo de donde se encuentra ahora mismo.
Por eso no creo que es algo que sea una caída similar, que podría ser. O sea, no descartes nada, pero ya vemos que el Z-Score está empezando a virar la tendencia y yo creo que es para hacer aquí un segundo suelo y ya arrancar hacia arriba, que es otro comportamiento que suele hacer, como podemos apreciar, 1 y 2 suelos, 1 y 2 suelos, 1 y 2 suelos, ¿vale? 1 y un pequeño pico aquí pequeño, 1 y 2 suelos. Entonces sería un comportamiento típico. Aquí estaremos formando el segundo y a raíz de aquí, vaya donde vaya esto de profundo, puede ser aquí abajo, pero no lo creo, yo creo que se quedará por aquí, tiraremos hacia arriba. Por eso en el medio plazo mi tendencia no es bajista. En el muy corto plazo, en plan esta semana, lo que queda esta semana, diría que sí, puede ser que incluso algún día la semana que viene si hacemos un suelo aquí un poco largo para arrancar de nuevo. Pero creo que esa es mi acción del precio y eso nos lleva a los tweets de Trump, por ejemplo, que ha publicado recientemente, ¿de acuerdo? El primero fue este de aquí, que dice que básicamente el CFTC, que es una institución de Estados Unidos, dice que es la institución sobre la que se encuentra la predicción del mercado, que Donald Trump pretende hacer las reglas de la carretera, que pretende impulsar los mercados y hacer que Estados Unidos sea la capital cripto de Bitcoin y otro tipo de activos, que los países quieren quitarle ese rol a Estados Unidos, pero que él va a luchar por mantener ese status quo entre el resto de estados, ¿de acuerdo? En fin, hace referencia a ciertas instituciones, les anima a que sean partícipes de esta iniciativa, pero hace hincapié en lo que digo aquí. Nosotros somos actualmente la capital del mundo cripto. Otros países intentan quitarnos ese papel, pero no les vamos a dejar. Es una industria importante y debemos protegerla, ¿vale? Y hoy, o sea, esta misma madrugada, allí por la mañana en Estados Unidos, publicaba Gary Gensler, el ejército anticripto está casi destruido. La industria dirigida por Bitcoin y otros criptos y demás debe ser salvada y Trump hará por ello, ¿no? América de nuevo es la capital, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo mi liderazgo codificaremos un futuro persistente para el mercado de los activos digitales, ¿de acuerdo? Es la nueva frontera financiera será construida sobre América y será cripto. Y Trump nunca, en mayúscula, le dejará que cripto vaya hacia abajo. Entonces, es un poco hilarante, irónico, que desde que ha publicado estos dos tweets el precio solo ha ido hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero para mí me parece un fuerte indicativo de que la fecha del 4 de julio va a ser un gran catalista para cambiar la tendencia de forma definitiva. Ahora mismo se ve todo muy negro, todo el mundo está bajista, no veo absolutamente a nadie que diga que vamos a remontar para arriba, que vamos a terminar de limpiar los gráficos como veníamos comentando. Yo creo que aquí la gente, como venía diciendo en el vídeo anterior, la gente piensa que vamos a hacer algo así, incluso por debajo, ¿vale? Yo creo que nos quedaremos así, como muy mucho aquí. Veníamos diciendo, sé que me repito, pero hay que tenerlo claro. Sé que en estos días que los que hay miedo, los que hay FOMO y demás, son difíciles, pero insisto, yo esperaría, vamos a dejarlo aquí en un caso intermedio, ni para el peor caso ni para el que estamos planteando ahora, va a ser algo así para empezar a recuperar, ¿de acuerdo? El volumen de operaciones, que está bugueado últimamente y no aparece, sí es verdad que cada vez es menor. Eso vaticina un gran movimiento. No hay ningún tipo de divergencia alcista en ese sentido, por lo que este sería el mayor argumento para pensar que puede darse un crash flash hacia abajo y tocar esta línea, por ejemplo, que no parece demasiado, pero estaremos hablando de una caída de un 6%. A mí me parece suficiente. Que la gente dice que puede ir abajo, mucho más abajo, como el flash crash que se produjo aquí, pues hombre, yo creo que un 30 o un 40% no va a caer. Si cayera un 30 o un 40%, tengo que hacer esto más pequeño, pero si cayera un 30 o un 40%,
ese flash que era a raíz de esta resistencia, nos iríamos, es que como mucho un 30, no creo que nos fuéramos más para abajo, a 50.000. No lo creo. Si nos vamos a 50.000 sí que sería zona de entrar con todo, porque sería zona de suelo. Yo creo que no va a pasar firmemente, y menos teniendo en cuenta lo que Donald Trump está diciendo, teniendo en cuenta que el 4 de julio está cerca y teniendo en cuenta los indicadores que estamos mencionando que se encuentran ya en sobreventa. Por todo y por eso creo que vamos a continuar. Sí, me falta hablar de la hoja de balance de la Fed. Vale, esto de aquí es la hoja de balance de la Fed. Vale, dejadme que me vaya para que lo veáis. Dejadme que me vaya lejos para que la veáis en cómputo global. Vale, esto es básicamente el dinero que tiene la Fed de la cuenta corriente. Cuando aumenta, vale, se prevé una inyección de liquidez. Cuando retira, son pues lo mismo, ¿no? Retirada de liquidez del sistema. Suelen estar adelantadas a los movimientos, y podemos ver que durante todo el año 2020 produjo una inyección de liquidez, por lo que ya sabemos que ocurrió, cierto virus ahí, y luego empezó, para intentar corregirlo, empezó en el 2022 a producir una retracción de la liquidez que coincide con el mercado bajista. Por eso nosotros aquí no creemos demasiado en los ciclos. Creemos que todo tiene causalidades macroeconómicas y que, bueno, pues desde que existe Bitcoin se han ido dando cada 4 años, pero que no tiene por qué ser así, ni mucho menos. De hecho, el balance de la Fed fue retrayendo liquidez, y eso afecta también al precio de Bitcoin, ¿no? Pero desde el 15 de diciembre de 2025 la Fed empezó a inyectar liquidez, ¿de acuerdo? Y no poca. Está entrando en un estado parabólico. Podemos ver que hay cierto desfase, ¿de acuerdo?, entre la acción de la Fed y luego el precio de Bitcoin, porque se actualiza solamente cada 2 semanas, y además esto está en la parte alta de la pirámide, ¿de acuerdo? Esto se encuentra, pues, ¿vale? La Fed se encontraría en la base de la pirámide, y luego la liquidez va llegando a distintas capas de los mercados financieros, ¿no? Bueno, pues Bitcoin es el activo más sensible a la liquidez y se encuentra más o menos por aquí, ¿no? Si esta es la Fed, si esto sería la Fed, Bitcoin es un activo muy muy líquido y le llega muy rápido la liquidez, teniendo en cuenta que por aquí se encuentra evidentemente antes el SP500. Pero bueno, ¿qué ha pasado recientemente con la Fed? Pues venimos inyectando liquidez, ¿de acuerdo? Como podéis observar en la gráfica, venimos inyectando liquidez que coincide justo con la detención de la detracción de la liquidez de la Fed. Se detiene la caída alcista, comenzamos a aumentar exponencialmente, se produce una retirada para hacer una corrección en la inyección y coincide con toda la bajada, ¿vale? A día de hoy comienza la subida. A día de hoy el último dato fue una bajada, una retracción en la liquidez para corregir y continuar, pero para continuar con un tramo alcista, ¿de acuerdo? Esto de aquí vemos que se pasaron retrayendo liquidez, tuvieron que volver a inyectar. Aquí lo mismo, retrayendo liquidez, queremos que Bitcoin se ha adelantado a ese movimiento, produciendo esa retracción, pero vemos que ya ha terminado de retraer liquidez. Este dato verde, que es que no sé si se aprecia, pero ya tenemos aquí la siguiente línea verde impresa, ¿de acuerdo? No van a continuar retrayendo liquidez, por eso creo que también es otra razón porque me hace pensar que se va a detener aquí el precio de Bitcoin y va a retomar el tramo al alza. Yo esperaría que después de no retraer liquidez esta semana, continúen aumentándola para las próximas semanas. Iremos informándolo y lo tendremos en nuestra lista para hacer revisiones periódicas. Si hicieran otra retracción de liquidez, que no creo porque eso cambiaría la tendencia de lo que tienen en su esquema, o sea, como podemos apreciar aquí, retraen cuando estaban en un proceso de retracción en un QT, en un Quantum Tightening, en un QE, un Quantitative Easing, o sea, una borrada de liquidez, una retracción de liquidez. Después de que se produjera un proceso lateral, retraían. Proceso lateral para calibrar, retraen.
proceso lateral, retraen en un QT, que es un quantitative tightening, una inyección de liquidez. Después de un proceso lateral, sube. Después de un proceso lateral, suele subir. Y sobre todo si hay después una bajada. Retraen liquidez, estudian la situación, pueden volver a inyectar. Retraen liquidez, estudian la situación, pueden volver a inyectar. Si se han pasado inyectando liquidez, que yo creo que no, porque ya hicieron aquí una reevaluación, continuarán inyectando liquidez. Y el siguiente tramo que vayan a inyectar seguramente se encuentre por encima de este. ¿De acuerdo? Seguramente se encuentre por encima de este. Aquí, en verde. Vale, porque después de que se produzcan retracciones, las inyecciones de liquidez suelen encontrarse por encima de lo que habían retraído, porque es un nivel que ya se ha aprobado, ¿no? Es decir, ellos inyectan liquidez, evalúan, creen que se han pasado, retraen liquidez, evalúan y después de reevaluar vuelven a inyectar por encima. Después de reevaluar vuelven a inyectar por encima. ¿Vale? Si se han pasado retrayendo liquidez, sí que puede ser que inyecten un poco, reevalúen y luego otro poco. ¿Vale? Pero lo que no van a hacer seguramente, pues la política monetaria que llevan a nivel general va a ser continuar retrayendo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es un poco todo. Os dejo aquí con las proyecciones y el análisis. Espero que os haya gustado y nos vemos el siguiente martes. Recordad que el siguiente martes os traeré predicciones y actualizaciones que he pasado este fin de semana con el precio de Bitcoin. Estad pendientes a la página de Twitter. Podéis seguirme, que está en la descripción. Igualmente es GR Supplies Inc. Nos vemos en el siguiente día y hasta pronto.